voy a contradecir a mi invitada desde el Vamos, a nuestra invitada desde el Vamos, porque La valentía. le he escuchado alguna vez que cuando alguien entrevista a alguien no tiene que poner la admiración adelante, sino que hay que poner cierta desconfianza y tratar del prejuicio que uno tiene, bueno o malo ya sea, tratar de desafiarlo un poco. Pero yo quiero confesarte que te admiro mucho y quiero arrancar así la nota y la verdad que en el sentido de qué difícil admirar periodistas hoy en día. Bueno, sí, la verdad. Estamos con Leila Guerriero y quiero compartir un poco del aire de crossover con ella para contarles un poco. Hace poquito se viralizó, ella no tiene redes sociales, se viralizó un texto que hizo sobre el Indio Solari y también se viralizó un texto que hizo sobre su papá en el Mundial. Leila, ¿cómo estás? Bienvenida a Crossover. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y gracias por empezar por la admiración, Claro. para que salga así en versito. No, pero también porque Es mutua, o sea. Pero me parece que, viste, cuando invitas a alguien a tu casa y le presentas amigos y decís, yo a ella no la conozco, pero como que te la querés Claro, mucho. claro. Y decís, Claro, "Che, la sigo vos-". desde cemento, Claro. digamos. Bueno, ella es periodista y es de una, no sé si hablar de eso, pero es de una raza que ya medio no existe, ¿no? O sea, Sería como un pterodáctilo, digamos. claro, pero que cambiaron las redacciones, cambió la forma de, ¿no? Cambió mucho eso, digo, en las nuevas generaciones. Nosotros teníamos referentes que copiábamos, admirábamos o nos cruzábamos y compartíamos y justamente también teníamos una forma que era que la forma de laburo nos expulsaba a la calle de alguna manera. Sí. Y hoy es difícil sacar a un periodista del escritorio cuando tiene todo en la computadora, ¿no? Sí, yo creo que una redacción llena de gente en la época en la que yo trabajaba en redacciones, y acá estoy demostrando que soy realmente un pterodáctilo, era un fracaso. O sea, mirabas la redacción, estaba llena de gente y hay algo que está funcionando mal. ¿Cómo no están todos en la calle? Pero esto no empezó ahora. O sea, yo lo empecé a ver, yo trabajé en la revista El Diario de la Nación hasta el año 2009 más o menos. Y ya en ese momento se empezaba a intentar resolver muchísimas de las cosas que todos antes habíamos querido hacer en la calle, ensuciarnos, embarrarnos, incluso correr riesgos a veces, con teléfonos. O sea, no había tanta cosa, o sea, por supuesto estaba internet y esto, pero yo creo que el laburo del periodista básico, el movimiento básico, así como cada artesanía tiene como esos 3 o 4 cosas básicas que tenés que saber para hacerlas, es salir, ver y después volver para contar. Y ver mucho y tratar de ver cada vez mejor. Por eso permanecer mucho tiempo en un territorio te da una mirada mucho más limpia. Uno se demora mucho rato en ver. Y cuando mirás de cerca, empiezan a aparecer cosas incorrectas, cosas incomodísimas, te metes en problemas, los entrevistados empiezan a dar versiones distintas de lo mismo. Entonces reconstruir eso que no sabemos qué es ni dónde queda, que es el pasado, es muy difícil, es muy vertiginoso, y hacerlo por teléfono o por Twitter, no, sí. Es como, bueno, es la antítesis de lo... Yo no creo que se pueda hacer así realmente. Creo que hacerlo así es tratar a los lectores, a las audiencias, o como quieran llamarle, como si fueran tontos. ¿Cómo resolviste la culpa en el sentido del trabajo del periodista que muchas veces va a lo marginal? Lo marginal no estoy hablando de la pobreza, sino que hay lugares también muy ricos que son marginales, digamos. No hay nada más marginal que la riqueza. O sea, hola, yo quiero ir a esa marginalidad. A ver ¿Cómo resolvés esa contradicción, esa culpa, esa cosa de, bueno, yo estoy acá, pero soy un medio que en realidad venga a contar la historia y no soy parte de la historia y no puedo influir en esa historia, digamos, ¿no? No, a mí no me da culpa, me da mucha responsabilidad, te diría. Yo me acuerdo que a mí me parece importante darte cuenta hasta qué punto vos no participás de la experiencia real de esa gente. Por eso el periodismo que se llama periodismo inmersivo, esta cosa como, qué sé yo, pasar 2 días lavando el vidrio de un auto, claro, en la esquina, no me parece que sea... Hay gente que lo hace bien, pero no me parece que realmente sirva para algo, porque vos todo el tiempo estás sabiendo que sos una persona generalmente de clase media, que tenés una cuenta en el banco donde te depositan un sueldo, que a la noche no vas a dormir en un baldío, tapado por una frazada o sin frazada, y estás ahí haciendo de cuenta que eso no hace falta hacer eso para tener la experiencia del otro. Lo que hace falta es hablar con el otro. Pero yo me acuerdo que la primera vez que entré y estuve mucho tiempo en los años 90 en el Hospital Borda,
no sé si fue como una revelación, es algo que yo ya sabía, obviamente, pero me produció una impresión muy fuerte el hecho de irme y saber que toda esa gente con todo su... A mí el padecimiento psíquico es algo que me impresiona mucho, mucho, porque es una cárcel tremenda. Que yo volví a mi casa y toda esa gente seguía ahí, dentro de este lugar, que no es una cárcel, quiero decir, o sea, es un hospital neuropsiquiátrico. Estoy hablando de las cabezas esas. Y creo que me di cuenta muy pronto que uno no podía hacer, no era el rol mío hacer algo para que eso cambiara, sino visibilizarlo, como se dice ahora, ¿no? Que es una palabra tan rara, visibilizar. Mostrarlo. Si yo tengo un altavoz, un megáfono, trato de usarlo para mostrar cosas que, bueno, que a mí me interesa mostrar. Y si algo bueno pasa a partir de eso, genial, destapamos Malbec. Si no pasa nada, bueno, es que mi rol no es estar ahí con, qué sé yo, la caballería, la justicia, el Estado, etcétera, etcétera. Creo que sería un mundo mucho peor si esas cosas ni siquiera se mostraran. Entonces, culpa no, pero enorme responsabilidad de pensar dónde pongo el ojo, qué es lo que cuento cuando cuento, dónde voy a poner la cámara, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué muestro? O sea, trato de mostrar todo, quiero decir, pero inevitablemente la mirada propia es la mirada propia y contamina todo lo que uno mira. Bueno, recién hablaba de esto de visibilizarlo o dónde poner el ojo y esta cosa de que hay veces que está tan naturalizado todo que quizás a veces es ponerlo enfrente lo que está justamente enfrente, digo, que de decir, che, esto está mal, o Sí. acá donde está el ojo puesto es la diferencia de justamente de no querer verlo, ¿no? Es Sí. decir, esto que incomoda hay que mirar, digamos, ¿no? Sí, hay muchísimas cosas, qué sé yo. Yo me acuerdo, mira, el primer libro que escribí se publicó en 2004, creo. Y perdón por hablar de eso, pero porque digo, me suena medio gólatra, pero era un libro sobre 11 suicidios que se habían producido en un pueblo muy chiquito de la Patagonia, entre gente muy joven. En el año 2004 me costó muchísimo encontrar editorial, porque las editoriales decían que los suicidas eran piantalectores, digamos. Y yo decía, bueno, pero es un tema tremendo, o sea, no era nada más este pueblo en el que estaba pasando eso, había un montón de suicidio adolescente en todo el país. Es un librazo igual, está bien que hables de eso. Bueno, muchas Es un gracias. librazo. Pero no, lo que quiero decir es, me costó mucho, encontré un súper editor divino que quiso hacerlo y todo, pero me costaba mucho eso. Ahora, ¿de qué estamos hablando todo el tiempo? Digo, no sé, ¿cuántos años pasaron? 20, 50, 60, qué sé yo. Hablando acá el pterodáctilo. Digo, la salud mental de las personas adolescentes y jóvenes está ahí y a veces me da mucha impresión ver cómo hablamos de estas personas como si fueran otra especie. Claro. Yo también soy una chica de 14 años. Por suerte ahora dentro de mí estoy bailando sola, pero también fui una chica de 14 años acurrucada en un rincón del colegio que tenía timidez y qué sé yo. Entonces, digo, ¿en qué momento nos alejamos tanto de eso y no nos dimos cuenta? Y todo lo que pasó en la pandemia que se nos ocurrió hacer con los jóvenes y los adolescentes fue decir, enciérrense, total, para ustedes perder 1 o 2 años de vida no es nada. Entonces digo, eso también, ¿no? Como a veces tenés algo tan adelante de la cara, que como es evidente, una crisis entre la gente joven y qué sé yo, y no lo ves. Y así mil cosas, ¿no? Pero yo no tengo el ¿cómo se llama? El telescopio que anda dando vuelta, tampoco es que sepa mirar todo tanto. De los lugares que fuiste, porque bueno, te encanta ir, estar en el territorio, entrevistar a la gente, ¿corriste peligro alguna vez? ¿Estuviste en un lugar así muy, muy denso, muy pesado, muy que, en serio? Porque viste que el traje del periodista a veces decía, a mí no me va a pasar nada, yo sé que está medio de visita y se va, pero a veces se complica también, ¿no? No se me complicó, pero estuve en todos los lugares pesados que quieras imaginar, en todos. No, incluso en este pueblo al sur, durante el tiempo que pasé, hubo situaciones de hostilidad que no quiero abundar, porque aparte entiendo que había familias que no querían hablar conmigo. Y hubo momentos muy hostiles, pero digo, he estado en lugares muy precarios, muy marginales, en cárceles donde en un momento, ahí sí me llevé un susto feo porque viste que los motines en las cárceles son es como una especie de erupción, Claro, o sea, de golpe pasa, claro. nadie avisa, no es un piquete que te dice mañana vamos a cortar. Y estaba en una cárcel y hubo un momento en el que me asusté y me acuerdo que lo primero que, porque se empezó como a cerrar todo y los guardias empezaron a correr, yo dije, un motín.
Y pensé, no tengo cepillo de dientes ni dentífrico. Excelente, primero la higiene bucal. Claro, claro. Vos fijate, o sea, digo, lo que uno, ¿no? Como, Bueno, Dios pero mío. también es muy gráfico. O sea, Sí. ¿te imaginas con eso y decís el horror? Y ahora tenés cepillo de dientes en la cartera seguro. No, chicos, porque no, sabía que No acá quiero no iba a motín. haber. Salvo que se me amotinen. No, pero digo, esta cosa, en el fondo era una optimista, porque en vez de pensar, me van a matar o me van a tomar como rehén. Me tengo que lavar los dientes mañana. O sea, claro, voy a vivir. Eso quizás sea priorizar la obra también. Y no tanto vos misma. Es priorizar lo que querés contar, la realidad. Sí, yo creo que uno tiene que borrarse un poco, ¿viste? Qué sé yo, son épocas un poco crueles también con esta cosa del ego, de estar todo el tiempo delante. Entonces, creo que cuando uno aborda una realidad, siempre son realidades difíciles las realidades de los otros, aunque sean más o menos felices. Es muy difícil abordar la vida de una persona, tratar de entenderla, comprenderla, de poner tu prejuicio. Y sí, por supuesto, estás pensando mucho más en la historia, pero yo no soy la clase de periodista. O sea, digo, nunca podría ser, por ejemplo, corresponsal de guerra. Me da mucho miedo eso. No soy alguien que quiera ir por el mundo. No creo ser una persona cobarde y creo ser bastante intrépida, si querés. Pero no soy una persona que va buscando riesgos ni que se mete en cualquier situación espantosa con tal de contar una historia. Claro. No soy esa persona. Claro. Hay un... No recuerdo dónde fue, que nada, contás un poco sobre cómo es escribir. Es un video que está en YouTube. Ajá. Y que decís una frase que me re quedó, que fue que escribís como boxeás. O escribir como boxear. Escribo como si boxeara. Exacto. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Puedes explicar lo que es escribir como si boxearas? Mira, yo creo que eso es una frase que resume un poco como varias cosas. Por un lado, esta especie de resistencia, ¿no? Yo creo que bueno, yo no boxeo, claramente. Corro. Pero me parece que hay una cuestión de resistencia fuerte, y para escribir hay que ejercer una resistencia, porque todo se resiste a que puedas escribir. Vos mismo te resistís a la persistencia de estar sentado en tu computadora. En mi caso, paso muchas horas escribiendo y allí afuera hay un montón de sol y tengo amigos y mi pareja quiere salir a pasear a veces y yo no, pero persevero en mi ring, digamos. Entonces creo que esa resistencia tiene que ver con en cierta manera, con el boxeo, pero también el boxeo tiene más que ver con algo que no sé si estoy siendo justa al hacer esa metáfora, porque yo veo una especie de enorme furia en mí, enorme, y que eso tiene que salir con cierta elegancia, ¿entendés? No se puede desatar ese animal, porque... Como una descarga elegante. Eso, sí. Y yo creo que el boxeo tiene mucha... Bueno, cuando está bien hecho, ¿no? Cuando no es una carnicería. Hay una cosa, a mí me gusta mucho el boxeo. No entiendo de ningún deporte, me pregunte, porque no entiendo nada. Pero me gusta verlo, veo qué sé yo, las peleas históricas, así, me emociona, me parece una cosa... Por otra parte, me parece un delirio, si lo pienso, dos tipos, pero hay como una elegancia. Hay un golpe, no hay golpes bajos. Tenés que seguir algún determinado tipo de reglas. Entonces yo creo que con eso tiene que ver, con esa furia de dar un golpe, pero saber que ese golpe no tiene la intención de matar, no tiene la intención de aniquilar, es una lidia justa, digamos. Nunca te van, si sos peso pesado, no te van a poner con un peso pluma. Bueno, hay muchos de los perfiles que has hecho que bueno, se comparten y se leen y aquellos que estudiamos o estudiaron siempre se toman como ejemplo del trabajo, ¿no? Pero te pregunto, ¿hay algún perfil al que no te le animes o al que le tengas muchas ganas y te parezca titánico y que decís, me encantaría meterme con esta persona, pero sé que no se dejó la vida ahí o es un montón o... No, la verdad que no, pero me parece que porque no
qué sé yo, el trabajo es un ir haciendo, ¿viste? Es como una cosa que va apareciendo. Yo creo que uno habla sobre las cosas que lo afligen de alguna manera, pero afligir no en el sentido de que te pongan mal, sino que te preocupan o te convocan. Y esas cosas no son siempre las mismas. A mí antes, todo este mundo que hablábamos de lugares a los que he ido como realmente marginales en el sentido tradicional del término, cárceles, barrios precarios, institutos de rehabilitación de adictos, o sea, digo, todos esos sitios, yo durante mis primeros años de periodismo hice muchísimo eso. Y de pronto en los últimos años me empezaron a interesar otras cosas, la marginalidad de las clases altas. Digo, para aplicar el mismo tipo de mirada que uno aplica sobre la gente más humilde o más marginal. ¿Puedes ahondar en eso, en ese concepto? Porque es interesante en el prejuicio y el preconcepto que tenemos, que justamente la marginalidad siempre es la pobreza, y cuando uno mira de cerca o pone la lupa en la riqueza, ¿no? Ven un poco cómo está roto el raso. Sí, está todo lleno de... Le pones una luz de esas violetas y le ve todo lo... Bueno, ¿sabes que a mí una vez me pasó yendo a los Martín Fierro? Como, viste, lo veías por la tele y de todo, y cuando lo fui y entré y me senté ahí y vi cómo era todo y cómo era todo tan precario y estaba sentado al lado del baño y viste como que dije, el pollo estaba seco. Es plástico esta silla. es plástico, claro. Faltaba que te dijeran pasta o pollo. Claro. Pero bueno, no, si vos podías ahondar un poco en ese concepto, ¿no? Sí, mira, fue algo bastante revelador y es una frase que yo le debo a un editor muy querido, Hugo Becacheche, que era editor del suplemento literario de La Nación. Yo trabajaba en la revista La Nación y estaba metida todos los días, o sea, cuando no estaba en Doc Sud, estaba en la Isla Maciel y venía con unas historias de Puerto Piojo y qué sé yo, y que había salido corriendo no sé dónde y que me encontré con el señor tal, que había muerto, el hijo había muerto de tal manera. Bueno, y publicaba estas cosas y me encantaba hacerlo y qué sé yo. Y un día, este colega, editor, muy fino, un tipo muy culto, me dijo, me encanta, me dijo todo lo que haces, me dice, pero nunca te olvides que no hay nada más marginal que una fiesta de gala en el Ritz. Y yo quedé como pensando, ¿no?, en esa idea. Y esa idea, aunque parece, qué sé yo, un poco rústica, dicha así, tiene muchas lecturas posibles. Las clases altas o los ricos, digamos, de alguna manera, tienen muchas más maneras de mantenerse al margen de nuestras miradas que las que tienen las personas humildes. Siempre es más fácil ir hacia abajo en ese sentido, en las capas sociales, digamos. La gente está más desprevenida, lo cual es bien injusto, que las personas que están en las capas altas y están munidos de asesores, abogados, asistentes legales de toda clase, que se pueden quedar con tu departamento. Claro, vos sabés que yo siempre me llama mucho la atención lo que decís, porque yo siempre emparenté, a medida que voy creciendo, a la riqueza con el secreto. ¿Entendés? Como sí. el famoso secreto de familia, como que nunca sabés los secretos de los ricos entre la familia. Y después, de los pobres tampoco, ¿eh? O sea, digo, en sí, ese sentido, pero digo, siempre hay cosas que sí, las clases medias también tienen secretos. también tienen, lo sé, pero digo, y también el secreto de, viste, que la información es poder y cuanto sabés dónde tenés que poner la plata o dónde la haces, es la diferencia que haces después. Y sí. Y que parece, es cuando preguntas, es alguien que te diga, che, no, es B, no A. Ah, era todo mirá. esto. Y claro, y hay gente que hizo la vida así, ¿no? De riqueza. Una pregunta que quiero hacerte, que tiene que ver con esto de que hablamos de las redacciones, por el palo del que venimos, el rol de la mujer en el periodismo. Porque digo, ¿cómo ves vos como en el momento actual que estamos, mirando un poco para atrás, cómo era eso y si cambió algo o no? Mira, yo me acuerdo siempre que me llamó. A mí la verdad es que yo siempre me sentí una persona que hacía periodismo. Nunca tuve, pero considero que soy una persona muy afortunada. Pero ¿sabes qué me refiero, no? Al entorno. Sí, digo, claro. al moverse en un mundo de hombres también y donde A los mí jefes nunca, eran hombres sí, también. a mí ¿no? nunca pero eso tiene que ver también con una postura mía. Y considero que fui como súper afortunada, primero por tener esa postura y después por poder llevarla adelante, porque mucha gente debe haber tenido esa misma postura del tipo, soy lo mismo, y no le dieron bolilla, digamos. Yo no sentí eso. Digamos, si sentí algún tipo de ninguneo alguna vez,
no tuvo que ver con el hecho de ser mujer, para nada, sino con el hecho de no pertenecer a un grupo. Cuando yo empecé a trabajar, yo no era periodista, entonces llegué a una redacción súper snob, que era la redacción de Página 30, donde había gente estupenda, pero también tenían una cosa muy de gueto. Y era como, yo era una especie como de señor gaucho con paracaídas, o sea, había caído, era como caer en el grupo de Bloomsbury, Claro. recién llegada de la estepa rusa, pero no tenía que ver con el hecho de ser mujer. Ahora, sí me acuerdo cuando llegué a La Nación, yo iba vestida como se me ocurría, o sea, minifalda, botas largas, borcego, digo, como muy rock and roll a veces. Y me acuerdo que un día se me acercó una de las editoras, nadie me decía nada, no, y una de las editoras me dijo, no sabes lo contenta que me pone verte venir acá a la redacción vestida como se te ocurre. Una mujer más grande que yo. Me dice, porque hace 10 años levantabas la cabeza, solo veías corbatas, y si llegabas a traer una pollerita como por arriba de la rodilla, ya era como el comentario de todo el diario. Cuando yo llegué a trabajar en redacciones ya había muchas mujeres y muy potentes, muy potentes. Yo, qué sé yo, me acuerdo de nombres como Graciela Mochkovsky, por ejemplo, una periodista que está viviendo en Estados Unidos ahora. La misma Cerruti, digamos, era una periodista, me acuerdo de una entrevista que hizo con Astiz en 3 puntos, que fue una bomba. Una bomba. Digo, había minas muy, muy fuertes. Pero bueno, no todas tuvimos como esa, por supuesto era un mundo distinto, no había ni paridad ni equidad, y estoy segura de que muchas de esas mujeres ganaban mucho menos que sus colegas varones. Y lo que sí está claro es que en los lugares de poder y de dirección de diarios y todo eso hay muchos más hombres que mujeres, lo sabía y los va a seguir habiendo durante largo rato, digamos. Lo que pasa es que ahora les da, por suerte, un poco más de vergüenza. Algunos, sí. Escuché que escribís mientras corres. No sé si es real o si es un momento inspiratorio o de inspiración Sí. para vos. Inspiratorio es lindo, porque mezcla como respiración. Claro, respiratorio. No, como respiratorio. No, me gusta, lo voy a usar. Neologismos. Claro, neolengua. Neolengua. No, sí, escribo literalmente cuando voy a correr. Bueno, a ver, digo, no es que tengo ideas sueltas del tipo, voy corriendo y, se me ocurre una columna. No, literalmente voy al ritmo de, mientras corro voy tomando nota mental. Por supuesto que después eso, cuando llego a casa, lo primero que hago es sentarme en la computadora y escribir un bosquejo de lo que se me ocurrió corriendo, lo más parecido posible a eso, porque corro 1 hora todos los días. Entonces a veces arranco, quizás me llevo una idea para masticar, para ir como generando el texto mientras voy, y a veces no pasa nada, O sea, muchas veces. La mayoría de las veces sí pasa, pero tiene que ver con momentos también en los que el estado de escritura es muy potente. Yo ahora, por ejemplo, estoy escribiendo este libro, es como que todo es escritura, las cosas están hechas de eso. Entonces pongo un pie en la calle y veo la calle de letras. X, claro, texto. inundada de sol, y digo, solo faltan los pececitos, ¿viste? Porque estoy buceando, no estoy corriendo. Digo, bueno, es una frase muy estúpida, muy vulgar. ¿Qué hay ahí detrás de esa frase? Y ahí empiezan a aparecer frases concretas, digamos, ¿no? A veces disparadas por una palabra. Como un sueño despierta, ¿no? Como quien escribiría algo que soñó. Es un trance. Claro. Es un trance. Es como una manera de meditación, si querés. O sea, mucha gente dice, pero ¿por qué no...? Pero algo Nadás, pasa en el movimiento. Yo no corro 1 hora, pero en mis intentos de correr, trotar o lo que sea, algo te pasa, algo cambia en la cabeza y empiezan a surgir ideas o situaciones, no sé. Yo creo que es una situación, no soy nada esotérica, pero creo que es una situación que convoca. ¿Viste esos momentos de que vos decís, estoy hecho un radar, un pararrayos, todo viene? Claro. Y eso pasa porque, ¿con qué escribís? Con el cuerpo. Entonces el cuerpo está en movimiento y yo creo que ahí se genera algo. Aparte, a mí, digo, correr es lo que más me gusta porque
Primero porque me gusta mucho esta idea de Aquiles, el de los pies ligeros. Para mí esa idea de Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? de la Ilíada es fabulosa. No es que yo sea el de los pies ligeros, pero la verdad es que para correr no necesitas nada, zapatillas y ya está. Yo salgo a correr como... Y buenas rótulas. Sí, ¿no? ahora me están fallando, Sí, me parece. sí, Así que ese traumatólogos. Sí, caminarás rápido. Leila, te quiero, No es lo mismo. No. te quiero preguntar, recién cuando hiciste la analogía con el boxeo, Sí. quizás algún estudiante de periodismo o alguien que O de esté boxeo. haciendo... O de boxeo No, también. perdón. No, quizás alguien que esté dando sus primeros pasos, le sirva también entender, cuando vos decís furia, ¿a dónde es la furia? Con todo y por todo. Sí, o sea, sí. cuando vos decís escribir Sí. con furia. ¿Podría Con ser, furia hacia ¿podría qué, ser digamos? pasión, la furia? Es que la furia es una forma, creo yo, muy... No es indignación, Ujú. es furia, o sea, es un sentimiento mucho más aterrador, digamos, Claro. que la... Creo que básicamente tiene que ver con muchas cosas, con el sinsentido en general de todo, ¿no? O sea, La injusticia quizás también. No, bueno, también, Sí. digo, o sea, por supuesto, digo, yo ahora vine a la radio un poquito antes y caminé por la calle del costado y vi 2 o 3 personas sentadas en umbrales así, tomando y qué sé yo, y me pareció ver a una persona que yo había conocido en clases de teatro cuando era joven, tuerto, cantando completamente. Digo, a mí esas cosas me parece que no debería, no puede ser que esté pasando eso en un lugar como Buenos Aires, digo, una ciudad muy rica y digo, veo a veces casas armadas en una ochava, una señora, digo, y viven en la calle. Claro. Igual ahí también no es que justamente la furia empuja a sentarse a escribir, porque digo, cuando uno está bien o cuando uno la pasa bien, quizás lo que menos ganas es escribir, sino Darle disfrutar escribir. el momento, ¿no? La felicidad no tiene relato. Claro, exacto. La felicidad no tiene relato. Pero hay que hacer un esfuerzo para que lo tenga. Claro. A mí me gusta mucho. Creo que esa furia que vos preguntabas también tiene que ver con cosas. Es todo muy fervoroso, ¿entendés? Es como un fervor, más bien. Ujú. Es eso, es como un fervor que hay que sacarlo, hay que ponerlo. Sin que la escritura sea catártica. Porque si lo usás para hacer catarsis, se transforma en una especie de autobombo, sí, estás hablando de vos, no estás hablando del mundo, digamos, ¿no? Claro. Entonces es ¿Qué? como una especie de fervor, más bien. Ahí Y de cuernos, ¿para qué? O sea, nos vamos a morir, perdón por Sí, decir sí, esto a sí. esta hora de la mañana, Está Pero, perfecto. pero es verdad. Sí. pero me parece injusto. Yo quiero ser inmortal, quiero aprender a volar, me falta eso todavía. Mi papá me dijo que a mi edad, que yo iba a poder volar y todavía no lo logré. Te Bueno, sigue dando bronca eso, sabes Sí. que no. Hoy, claro. hoy buceás, ¿no? Hoy Sí, no, bueno, pero- Norkel, más que buceo, sería mucho. ¿Te narraba cuentos inventados por él, tu papá? Me narraba cuentos inventados por él y también, o sea, me daba como, cuando era muy chiquita, me daba a elegir como el menú, de qué querés el cuento, de tal cosa y qué es eso. Y después me empezó a leer, cuando yo todavía no sabía leer, me empezó a leer cuentos de Horacio Quiroga. Bueno, no eran cuentos muy para niños, la verdad, de Ray Bradbury, o sea, los cuentos más aterradores de Ray Bradbury, yo todos los leí, los escuché a los 6 años, así que El almohadón de pluma, Sí, ese un de... montón. Perdón, ese es de Quiroga, los del País de Octubre, etcétera, etcétera. Pero sí, me daba como el menú de cuentos y muchas veces lo que hacía era a veces contarme un gran cuento clásico, qué sé yo, La pata de mono, ponele. Y yo muchos años después darme cuenta de que no era un cuento que había inventado mi papá. Ah, mirá. Y me encantaba eso. Claro. Me encantaba, decía, Volvías. claro, Claro. volvía. Pero sí, me contaba, era muy, bueno, era pobre, creó un monstruo, pero... Un gran narrador. Un gran narrador. Sí, y un lector increíble. O sea, mi papá es capaz de agarrar el libro del autor más prestigioso del mundo y te dice, eso es una porquería. Esto... Ah, la seguridad. No, es un lector brutal. Aparte, Claro. qué sé yo, descubridor de autores como Juan José Manauta. Ponele, cuando yo tenía 15 años, me acuerdo que en casa se leía Manauta, que es un genio, pero nadie sabía. Ahora todo el mundo sigue Claro. sin saber quién es, digamos, pero en aquel momento menos. Y esto era porque mi papá iba a las librerías de viejo, agarraba los libros, miraba el principio y decía, esto vale la pena.
tener criterio propio. Eso es genial. O sea, Claro. ¿cuánta gente hay con eso? ¿Qué te pasa cuando justamente algunos que habrás leído, te pasa que de repente llegan a tu trabajo, lo leen y no solamente lo leen, sino que públicamente dicen cosas buenas de vos, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con eso? No le pregunto a la Leila que ya estaba más, sino a esa nena que leía y que iba a un taller literario o que se encontraba con todos esos autores que después por H por B los conoce, se cruza, le escriben, no sé, recuerdo Vargas Llosa hablando bien de vos, digo, gente que decís, ¿a dónde llegó mi trabajo, digamos, no? Y esa chica que se maravilló con ese mundo ahora la abraza un poco, ¿no? También. El mundo me abraza. Leila de América. Claro. Pero el mundo, digo, de que No, sí, y sí, de la te élite entiendo, te encima, entiendo. ¿no? Porque es en un punto es una élite también, ¿no? Sí, bueno, hay que algunos, digo, no Sí, bueno. todos, pero... No, mira, a mí lo que me pasa, obviamente, digo, me da como agradecimiento, digo, ¿no? Antes que nada. Pero también me da mucho vértigo cuando pienso porque sí es una cosa, digo, cuando Vargas Llosa escribió un texto sobre un libro que se llama Plano Americano, yo me acuerdo que lo primero que sentí fue vértigo. O sea, me gustó, me encantó todo, pero me dio un vértigo tremendo. Por varias cosas, por el grado de exposición, porque ese día fue, o sea, una catarata de mails. Contestaba 4 y llegaban 28, contestaba 28 y llegaban 1000. Era muy impresionante. Y después porque te pones a pensar, de alguna manera, bueno, eso no es como haber llegado, qué sé yo creo que el trabajo se construye todos los días, siempre el próximo libro puede ser el libro que te entierre, Claro. que sea el peor, que se cargue todo lo que hiciste, pero todas las cosas que podrían no haber pasado si uno tomaba la decisión equivocada o el camino equivocado, eso me da mucho vértigo. Como, digo, si yo no hubiera venido desde Junín a Buenos Aires, si no hubiera pasado que me contrataron en Página 12 y de ahí no hubiera pasado, no me hubieran echado y no hubiera pasado y no me hubiera topado con tal editor y con mis amigos, y si Elvio Gandolfo no hubiera existido en mi vida y si Homero Alsina Tevenet no hubiera estado y si yo no hubiera tenido el tesón ni la paciencia ni la plata para comprarme mi primera computadora en 14, digo, es como, no es que pensás todo eso, pero da vértigo pensar todo lo que podría haber salido mal. Eso. Hoy estás trabajando en un libro, estás, bueno, como editora de revistas prestigiosas como Gato Pardo, estás haciendo las columnas en el Diario País, que recomiendo que lean y que sigan. Que también lo hablamos un poquito antes del aire, que ella no tiene redes sociales, entonces no le llega todo lo que está pasando con sus columnas. Pero ¿te llega de alguna forma o no? ¿Sentís alguna diferencia? Porque digo, te imagino encerrada en tu casa sin conexión con ese mundo, y en ese mundo pasan cosas con tus textos. No sé si a vos te llega de alguna manera eso. No. Nada. No, bueno, la de mi papá la anticábala sí mucho. No, pero después no. Y la verdad es que me parece bien, porque uno permanece haciendo lo que piensa que tiene que hacer y no escribiendo para la tribuna. Mira, hay una frase de un tipo que para mí, el otro día, un periodista, alumno del taller, que me parece un tipo admirable, me preguntó a quién me gustaría conocer, si pudiera conocer a alguien, ¿no? Como un ídolo. Y yo soy como muy mala fan, digamos. No tengo como... O sea, sí digo, bueno, el indio para mí no es un ídolo, para mí es una persona talentosísima. Y yo pensé y dije, no, y de pronto se me ocurrió este nombre, y es David Foster Wallace, que es un gran escritor norteamericano, que se suicidó en 2008. Y él decía una cosa que le había dicho a su vez a él un profesor, y le dijo que el fin de la literatura es llevar perturbación a los que están calmados y calma a los que están perturbados. Y yo creo un poco en eso, ¿sabes? Y me parece que dentro de eso me muevo, y no sé si me sale bien o me sale mal, pero no me gustaría, cuando haces un hit, digamos, transformarme en la chica que quiere volver a hacer el hit siempre, o la que quiere siempre tener el aplauso, o la que... Eso me daría un poco de asco de mí misma, digamos. Entonces no me parece mal prescindir de todas esas cosas. Además de que es muy distractivo y muy invasivo. Y después de todo, digo,
es agradable o desagradable, depende, porque también te pueden poner a parir, como dicen en obvio. España. Pero prefiero eso, prefiero no mantenerme oculta. Un hombre que fue muy importante para mí, muy terrible también, cuando yo era muy chica, me dijo una frase, me dice, siempre acordate, una frase en latín que yo no me la sé en latín, pero dice, bien vivió quien vivió oculto. Y bueno, yo digo, no es que esté oculta, de hecho estoy acá muy expuesta. Pero, ¿no? Ser íntima, como decía Silvino Campos, soy íntima. Te agradecemos un montón la visita, nos quedaremos horas hablando. Y bueno, nada, que sea éxito el libro en el sentido, porque voy a contradecir lo que acaba de decir. Claro. No, en el sentido de que vos Te aplaudan un montón, Leila, de que ¿sabes? vos estés Claro. contenta con Ahora vos sí misma. queremos que me vaya a Obviamente, obviamente. Igual no viene mal que te vaya a No, obvio claro que que no. no. Gracias, Leila, gracias por aquí. No, a Gracias. ustedes. Leila Garrido aquí en Crossover en Vortex.